Ok, aquí ya está corriendo. I have to record there and here. Okay. Yes. So I am speaking in Spanish as the other time, and Adele is going to translate for you. Oh, okay. Yes. Ok, bueno, pues muchísimas gracias Rinpoche por estar de nueva cuenta en Camino Amarillo, le agradezco muchísimo, para mí es un honor, como siempre. Ah, Sorry. sí, sí. Pues voy a repetir. Sí, sí, está bien. We'll start again. Yeah. Son 2 minutos. Bueno, pues tengo el gusto de nueva cuenta de tener a Rinpoche Ponlop Rinpoche, Dzogchen Ponlop Rinpoche, ese es el nombre correcto. Y bueno, ya lo tuvimos en algún momento en Camino Amarillo y estamos repitiendo y me da muchísimo gusto porque estamos presentando está presentando este libro que se llama Rescate Emocional. Y bueno, vamos a hablar sobre las emociones y el budismo, que es muy interesante porque de repente tenemos algunos malentendidos. Bueno, ¿quieres que...? So, thank you Rinpoche for being here. It's an honor having you at Camino Amarillo again. We had met before, and now we're going to talk about the book Emotional Rescue. And it's very interesting to talk about emotions and Buddhism because there are many misunderstandings. Yes. Okay. Bueno, a ver, de entrada, estaba leyendo que el libro dice que las emociones traen sentido a nuestras vidas. ¿Qué significa eso? I was reading that you say that emotions bring sense to our life. What does that mean? Sense? Sense to our lives. Well, emotions actually make our life alive. And it's a crucial piece of our mind's activity. And actually all of our relationships in this world, both in our personal world as well as professional world, they all somehow tied to our emotional life or emotional life. De hecho, las emociones hacen que nuestra vida esté viva. Son una pieza crucial de la actividad de nuestra mente y todas las relaciones en el mundo, personales y profesionales, están ligadas a nuestra mente emocional. Ok, ¿cómo podríamos definir las emociones? How could we define emotions? You asked me a difficult question. Well, emotions, in my understanding, it has 3 components. Right? There is the basic energy of emotion, which is very brilliant, vibrant energy that has so much property of creativity and intrinsic intelligence. And then there's the other part, which is actually the process. In the process of it's a process of kind of like, you know, how this energy flows. You know, the second one. How this energy flows and what process it goes through. And then the third component of emotion is when we have label. We have concept about each emotion. En mi entendimiento, las emociones tienen 3 componentes. Primero está la energía básica de la emoción, que es brillante, vibrante, creativa y tiene una inteligencia intrínseca. La siguiente parte es el proceso de cómo va fluyendo esta emoción, el proceso que la emoción atraviesa.
Y la tercera parte son las etiquetas o los conceptos. Okay. ¿Cómo hablaríamos de esta inteligencia intrínseca? Me llama la atención eso que usted dice, que las emociones tienen una inteligencia intrínseca. Could you elaborate a little bit more on intrinsic intelligence? That calls my attention. Just like our body, our body has so much intrinsic wisdom what to do. Like when body sees some foreign virus or whatever, naturally finds it with fever and so on. And we all know that. So in a similar way, our emotional mind, or our mind also has this intrinsic intelligence to actually it has this transformative energy itself. This transformative energy. That's the part of the wisdom here. And then the other part of the wisdom here is the basic energy is actually the one that can be a healing energy instead of hurting energy. Okay. And it has that healing property. Wisdom to heal itself. When it's transformed. Wisdom to heal, whatever emotion it is. And then there's a wisdom to actually liberate. Okay. Esta inteligencia intrínseca es similar a lo que sucede con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría intrínseca que sabe qué hacer si hay un virus externo, por ejemplo, luchamos contra él con fiebre y tal. Y la emoción tiene lo mismo, tiene esta inteligencia intrínseca y esta energía transformativa que puede transformarse a sí misma y una sabiduría de curación. Pueden curar en vez de lastimar y se curan a sí mismas. Y entonces la emoción de esta manera también es liberador. Eso es maravilloso porque existe la creencia como en la gente que al budismo no le gustan las emociones. This is wonderful because people tend to think that Buddhism does not like emotions. Oh. Emotion is the main topic of Buddhism. And emotion is the main teaching of Buddhism on how we can work with it and how we can see the positive, intelligent, wisdom side of this emotion and how we can actually make the best use of that. Because emotion is something we have. It's not something that we have a choice there. Do you want to be angry or not? There's no choice usually. It comes and it's there. And once it's there, you have to deal with it. Yes. There's no choice. So Buddhist teachings are mostly about how you can deal with that. And in that moment, what do you do with it? And how you can gradually work with it. It's not about disappearing it. No es para desaparecerlas. No. That's why I'm saying the energy. There's no need to reject. Okay. Las emociones de hecho son el tema principal del budismo. Las enseñanzas principales en el budismo consisten o nos enseñan cómo trabajar con las emociones, cómo ver el lado positivo, el lado de inteligencia y de sabiduría de estas emociones y usarlas de la mejor manera. Porque las emociones las tenemos, no tenemos opción. No es como, a ver si me enojo o no me enojo, nos vamos a enojar. Y el budismo nos enseña cómo manejar eso en este momento. Qué hacer, irlo trabajando gradualmente y no se trata de desaparecerlas, no hay necesidad de rechazar la energía de las emociones. Okay. Bueno, a ver, esa es la pregunta clave alrededor del rescate emocional y de las emociones. Ajá. ¿Cómo hacemos para liberarnos a través de las emociones? So this is the key question of emotional rescue. What do we do
to liberate ourselves through emotions or with emotions? What do you do? Well, first I think it's really important for us to understand what is emotion. You know, because ordinarily we have this problem of misunderstanding our emotions, and misunderstanding usually, you know, is one of the causes for all our suffering. Yes. In relationship, when there's a misunderstanding in the communication, we fight. Sometimes divorce. That's true. Sometimes divorce based on one misunderstanding. That became a very big deal. And so when we misunderstand emotion, then we create so much suffering. And we don't see that emotion. And so first liberation is liberating misunderstanding Okay. about our emotion. And then secondly, then we can see that the fundamental component or fundamental property of our emotion is actually not destructive. It has the property to liberate or free or heal our emotional pain. El primer punto, lo más importante, es que entendamos qué es una emoción, porque generalmente hay problemas porque las malentendemos. Y entonces este entenderlas mal causa todo el sufrimiento, como sucede en una relación, por ejemplo, que un malentendido nos lleva a un pleito y quizás hasta un divorcio, y algo chiquito se convierte en la gran cosa. Las emociones, primero lo que tenemos que ver para entender su capacidad de liberar es que tiene la capacidad de liberar las emociones. Y la segunda parte es ver como de manera fundamental la propiedad de las emociones no es destructiva, sino que tiene la capacidad de liberarnos, de curarnos y de curarnos. Okay. Ahora, ¿en qué? Actually, you know, what I want to say, I forgot one thing is that not only we misunderstand emotion itself, we have a problem of how to handle emotion. Because when we have emotion, we usually kind of have the sense of panic. In a state of panic, we all make mistakes. Okay. You know? And so, understanding what is emotion and then knowing how to handle it, you know, properly can actually help us to liberate. Entonces se me olvidó mencionar una cosa. Por un lado tenemos el problema de que no entendemos bien las emociones, y la otra parte del problema es que no sabemos cómo manejarlas. En general, cuando surge una emoción entramos en pánico, y cuando entramos en pánico cometemos errores. Entonces lo primero es saber qué es la emoción y luego saber cómo manejarla apropiadamente para que nos libere. Ok, a ver, nada más como para hacer a ver si estoy entendiendo yo. La emoción entonces es una energía que puede liberarnos. Ahora, ¿cómo hacemos para liberarnos a través de la emoción? O sea, porque sí es cierto, o sea, de repente las emociones llegan y ya nos tomaron y ya perdimos toda la conciencia y toda la observación. ¿Cómo hacemos para cuando llega la emoción aprovechar esa energía para liberarnos? Okay, so I want to check to see if I'm understanding. I get it that emotions are energy that can liberate, but how do we do it when an emotion comes over us, takes us, and we're overwhelmed? How can we benefit from the energy? Bueno, o cómo evitar que nos tome y ya no poder hacer nada, ¿no? Or how can we prevent being overwhelmed from emotions and being paralyzed? And then transform that energy into liberation.
I think it's important for us to see that we don't need to be so afraid of emotions. You know, so when you know what is emotion, you will not be afraid like before. You know, you will not be like so overwhelmed because the overwhelming part comes from misunderstanding or not knowing. You know, not knowing. So when you don't know something or in a situation, if someone puts you in a situation to do something, but you don't know how to do or what's going on, then you feel you have this kind of like, you know, it's overwhelming. Like, and so, therefore, I think it's important to see. First of all, knowing really helps. Knowing what is emotion really helps. Aquí es muy importante ver que no necesitamos tener miedo de nuestras emociones, porque cuando las conocemos, entonces no tenemos miedo. Al saber que es una emoción ya no resulta tan abrumadora. Es como si alguien nos pone en una situación desconocida y no sabemos qué hacer, nos sentimos abrumados y con miedo. En este punto, conocer qué es la emoción realmente es útil, nos ayuda. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos al segundo bloque porque vamos a volver a entrar a este asunto de, ok, ¿cómo, o sea, que reconozco que la emoción es una energía o reconozco que la emoción me libera, pero ¿qué es? O sea, es una propiedad de la mente, es una cualidad de la mente, pero nos vamos a ir al corte y regresamos corriendo. Apago, ¿no? Huh? We're in a commercial. Apago la cámara. Oh, I see. Sí, por favor. Yes, exactly. Ay, ay, ay. Huh?